Con la buena tarde noche a todos los asistentes a nuestra sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es martes 30 de julio de 2024 y dentro del taller abierto que hacemos usualmente en la semana, vamos a hacer un análisis de cómo marcha el proceso de conversaciones con el grupo autodenominado Estado Mayor Central de las FARC que dirige Iván Mordisco y unas reflexiones acerca de la captura de unos terroristas la semana pasada que terminaron en un batallón y se especuló mucho del sitio donde estaban recluidos. Lo cierto es que esos bandidos estaban violando todas las normas porque andaban en vehículos de la Unión Nacional de Protección, de la Unidad Nacional de Protección, una entidad que es pagada por nosotros los colombianos, que tiene unas misiones muy específicas de proteger personalidades, pero como están en proceso de paz, los bandidos que están de negociadores tienen derecho a que los escolten y les presten esos servicios. Pero lo aterrador es que en un retén del ejército cayeron unos bandidos que estaban en negociación y otros que no estaban en negociación, armados y fuera de eso con unas cifras exorbitantes de dinero provenientes de negocios ilícitos. Y la fiscalía ha mirado para el otro lado, todo el mundo mira para otro lado, y el mediocre negociador con ese grupo, el señor González Pozo, dice que lo importante es que se mantengan las conversaciones. Entonces vamos a ver un poco unos detalles de cómo ha sido el accidentado proceso de conversaciones con este grupo criminal y luego haremos varias preguntas, mi coronel Alarcón, con la salvedad que les pedimos siempre a los asistentes que la respuesta sea sobre la pregunta y que no se pase de 2 minutos por el tiempo y las limitaciones que tenemos para que todos puedan participar. Entonces, miremos rápidamente cuáles son las informaciones sobre las cuales vamos a trabajar. Hechos concretos, reales de lo que ha pasado. Primero, antes de que comenzaran esas conversaciones, hubo una cantidad de shows de esos terroristas del autodenominado Estado Mayor Central que de tantos que hicieron a la gente se le olvidan. Así por encima recordemos el velorio y el entierro de un bandido que fue con toda una comunidad. Luego cuando acordaron que la primera reunión con los delegados de Petro la harían en el Caguán, salieron del Cauca una cantidad de bandidos, un par de bandidos de esos, perdón, y sacaron a todo un colegio de niños de un corregimiento, todos vestidos con camisetas blancas y banderas blancas, dándole la despedida al terrorista que subía a un helicóptero, pagado por el gobierno colombiano, claro, y transportando a los delincuentes de un sitio determinado del Cauca hacia el Caguán. Luego aparecieron en los colegios de niños pobres en distintas partes del país repartiendo cuadernos y útiles escolares y anunciando que ellos estaban ahí presentes porque estaban muy atentos con el futuro de la niñez y la juventud. Y las primeras conversaciones del tal Mordisco con los delegados del señor Petro estuvieron rodeadas por el secuestro de unos policías en el Caguán, en San Vicente del Caguán, y estuvieron rodeadas también de una espectacularidad y una mediocridad de los periodistas colombianos que les dan un despliegue inusitado a los bandidos. Luego le agregamos que si faltara algo increíble, comenzaron a aparecer en distintas partes del país inaugurando obras. Primero fue por allá en Santander, norte de Santander, inauguraron unos puentes, unas carreteras y la comunidad y fanfarria, ferias y fiestas, cohetes y voladores, baile, parranda, comida y celebración del pueblo con los terroristas. Luego aparecieron por allá en el sepelio de unos bandidos y toda la comunidad detrás de los bandidos armados llevando el féretro de un cadáver, el féretro de un bandido hacia el cementerio. Luego de remate en el Caguán vimos la inauguración de un colegio, pero un señor colegio. Y entonces la respuesta estúpida del ministro de Educación o del Ministerio de Educación fue que es que ese colegio no está en la lista de los centros educativos aprobados por el ministerio.
como si con eso fueran a resolver el problema. Y recientemente en el Cauca y en otras partes han inaugurado otras obras. Y a eso le sumamos que la revista Semana publicó hasta fotos de bandidos uniformados en la carretera de Jamundí hacia la montaña para descender al Pacífico, vendiendo gasolina y controlando el tráfico en las vías y cobrando peajes. Y la razón es porque el ejército no podía entrar allá, ya que el señor Petro les tenía prohibido ya, porque estaban en ese momento en plena conversación de paz y entonces se necesitaba que la zona estuviera despejada. Pero al mismo tiempo vinieron una cantidad de oleadas criminales, algunas de las cuales hemos tratado en la memoria histórica y otras contra la población, inclusive de unas comunidades indígenas que han sido muy virulentas contra el ejército y contra la policía cada vez que aparecían las fuerzas del orden allá en la zona. A una familia de esas le secuestraron a unos muchachos y los asesinaron las FARC. Y eso ocasionó una ruptura, pero es una ruptura sui generis, que es una de las preguntas que tenemos que absorber hoy, tratar de buscarle lógica a la respuesta. Es que el señor Petro entonces salió con la baladronada que no, nadie se explica. Ah, bueno, entonces como los que están en tales regiones son de este grupo y, y cometieron ese hecho, entonces con eso no negociamos, pero con los otros sí. O sea, les dio la patente de corso para que digan que ellos están peleando y efectivamente lo hicieron. Y entonces ahora aparecen entre ellos echando de sátiras y están peleando, parece decir, por negocios de narcotráfico, no por la idea de la división que tienen, que sea operativa ideológica. Y lo cierto es que en este momento hay legitimación del gobierno a las operaciones militares que se hagan en Cauca, Valle y Nariño contra el Estado Mayor Central, no contra el ELN y no contra la Segunda Marquetalia. Entonces, en ese enredo donde todos están revueltos unos con otros, y narcos del clan del Golfo, y entre ellos también se pelean y se matan, ¿a quién le hace caso el ejército o a quién le hace caso la población civil? Entonces, en el suroccidente del país ha habido unas oleadas, y en otras partes del país acá rato los vemos, inclusive donde están los que dicen que están dialogando con el gobierno, como el hecho sucinto que acabamos de describir de Antioquia, de los bandidos, que en vehículos oficiales pagados por el Estado colombiano, con escoltas pagadas por el Estado colombiano, esos escoltas y los cabecillas eran cómplices de otros terroristas que iban ahí en la camioneta y llevaban dinero de coca y de minería ilegal, armas y seguramente planes para secuestrar o quién sabe qué más. Pero inmediatamente el señor Petro dio la orden que no se publicara absolutamente nada de eso. Otro hecho concreto y que no se puede negar es que este sujeto que pusieron allá a negociar con ese grupo es absolutamente incompetente. Es un inepto de siete suelas. Y además es un politiquero hablador y fue comunista y fue miembro de la M-19, pues ¿qué se puede esperar de él? Y él dijo en un debate que tuvo conmigo, dijo públicamente que era que esas FARC hasta ahora se estaban conociendo y que eran grupitos pequeños y movía las manos así como de manera despectiva que curiosamente cuando iniciaron las conversaciones era que por primera vez se iban a conocer. Entonces, con una mediocridad de esas, ¿qué se puede esperar? Eh, el rol de los delegados oficiales que están allí es que ni suenan, ni truenan, ni rajan, ni prestan el hacha. Allá está un señor que envió Álvaro Uribe como delegado que le pidió Petro, que es a uno de los Valencia Cosios, uno de los politiqueros más fuertes de Antioquia. Pues en el año largo que lleva ahí, ni ha sonado, ni ha tronado, ni ha producido una línea, ni se ha parado en su puesto, ni ha dado una declaración, sino todo lo maneja González Pozo. Pero eso sí, estamos seguros que él y los demás miembros de esa delegación cobran puntual y mensualmente su salario y cobran puntual y periódicamente los viáticos para poder viajar al exterior y reclaman los tiquetes y las escoltas y que el carro y que la gasolina, eso sí estamos seguros que lo hacen. Pero en la parte visible, esos delegados oficiales de ese grupo son más visibles los del ELN porque por lo menos este señor Lafori, que nadie entiende qué es lo que hace ahí,
solamente él sabe qué es lo que está haciendo ahí. De vez en cuando escribe por ahí una columna cuestionando lo mismo que se dice ahí en esa mesa. Entonces, más o menos como que hay una leve información de lo que ocurre, pero con los de las FARC nadie tiene la menor idea de qué es lo que han hablado con esos bandidos, ni cuáles son las decisiones que toman, porque solamente les dan prensa para que los bandidos hablen ante los medios cada vez que hay una reunión de esas periódicas. Luego surgieron las divisiones que hay dudas si son divisiones reales o son de conveniencia para hacerle el juego a Petro cuando dijo que se podía combatir en 3 departamentos y nosotros no, como si le estuviera haciendo un favor a la segunda Marquetalia y al ELN de combatir a esos de mordisco para que no les quiten el negocio del narcotráfico. Esa deducción la saca cualquier lego en la materia, ¿no? De remate, de un momento a otro, aparecieron anunciándole al país, pero ya de la noche a la mañana, que se iniciaban negociaciones con el otro grupo, el que tiene nexo directo con la narcodictadura de Maduro, que es la segunda Marquetalia de Iván Márquez, y apareció este bandido después de que se decía que había muerto, que estaba herido, que había quedado inválido, que no podía hablar, que estaba con muerte cerebral, se dijeron un montón de cosas de bla, 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 y ahí apareció vivito y coleando e imponiendo condiciones en un inicio de negociaciones. Y hasta las reservas, por medio de ACORE, sin haber consultado con nadie ni haber hecho ningún plan, enviaron allá a una persona que fue a hacer el ridículo más grande el día que inauguraron las conversaciones, porque esos se inauguraban un lunes y el sábado por la tarde en una operación en el Cauca, buscando a los bandidos del Estado Mayor Central. Este otro bandido de la segunda Marquetalia se había salido de la zona que le habían dado de protección y se había ido a cometer una extorsión y el ejército lo dio de baja como corresponde. Y apareció inmediatamente el terrorista desmovilizado Oti Patiño, que es el jefe de todas las delegaciones de paz, a hablar pestes contra el ejército y que pedía y que eso se tiene que aclarar y que la muerte de ese bandido y que qué pena con los terroristas del azar, que eso era un insulto a la buena fe, imagínense la buena fe de Iván Márquez. Y este otro sujeto rindiéndole pleitesía. Pero lo más aterrador es que había un coronel del ejército que lo nombraron a eso y se quedó callado todo el tiempo, ni sonó ni tronó, porque son más importantes los viáticos y estar ahí a pararse en la raya y decir esto no es así. Usted respeta al ejército y si usted es el comisionado de paz, póngase del lado de la institucionalidad y no de los bandidos. No, nada. Y eso pasó y luego apareció el comandante del ejército diciendo que él va a rendirle cuentas al señor Patiño para explicarle cómo ocurrió la operación. Y me pregunta, ¿cómo así? La institución rindiéndole cuentas a los bandidos, no, pues Patiño pues puede hablar lo que quiera, pero tiene que hablarlo con responsabilidad y lo que debía hacer el comandante del ejército es poner una denuncia en la fiscalía por calumniar al ejército, por calumniar a la institución, no ponerse a darle explicaciones de que le voy a contar cómo fue la operación. Pero ahí estamos, es lo que tenemos. Y luego el hecho de la captura de los terroristas en Antioquia que acabamos de mencionar. Entonces, con esto hemos hecho un barrido muy rápido para no extendernos, pero con una conclusión muy sencilla, inicial, es que a esto no se le ve pies ni cabeza. A esto no se le ve que arranque y el tiempo le está pasando al señor Petro. En una semana habrá cumplido 2 años de desgobierno. Ya se completa prácticamente una semana también del fraude en Venezuela. El tiempo va corriendo muy rápido. El señor Petro, silencio total porque los bandidos de las FARC y el ELN tienen nexo directo con la narcodictadura de Venezuela y esa narcodictadura le es muy útil para mediar con ellos cada vez que se presenten dificultades. Entonces, estamos sobre una realidad para comenzar a analizarla. Mi coronel Alarcón, esta es la primera pregunta para los asistentes. Y entonces, pregunta concreta, respuesta concreta. Yo evalúo el proceso de paz en general con las FARC de 5, de 7, de 8, de 10, de uno, lo que le quiera dar, por esto, punto. Y no que era que estaba haciendo frío, que como María Corina Machado, que no estamos hablando de eso. Estamos hablando cómo califica el proceso y por qué. Adelante, mi coronel. Buenas tardes, noches para las personas asistentes que no he podido saludar en este momento.
Vamos entonces con la primera pregunta del 1 al 10. ¿Cómo evalúa la manera como Administración Petro ha conducido las conversaciones de paz con el Estado Mayor Central de las FARC y por qué? Su respuesta, en primer término, ingeniero Rosita, y se alista, por favor, Eduardo Patiño. Muchas gracias. La verdad sea dicha, y no es la primera vez que lo digo, yo no soy partidaria de conversaciones, ni de negociaciones, ni de paz, ni de ninguna otra clase entre los gobiernos y los grupos de delincuentes. Ese es lo que ha manejado con mucho éxito muchos de los países desarrollados. Es que ¿para qué tenemos constitución, normas y leyes si vamos a estar negociándolas justamente con los infractores en forma tan grave como lo hacen? Así es de que yo no veo cómo aprobar inclusive que hablen del Estado Mayor Central de las FARC, cuando esa es una denominación específica para las fuerzas públicas. Así es de que no lo evalúo. Sencillamente no estoy de acuerdo con las negociaciones de ninguna clase. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Por favor, adelante, Eduardo Patiño. 2 minuticos concretos sobre la pregunta. Adelante, por favor. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Yo pienso, yo la evaluaría como uno, porque no se han visto resultados efectivos, porque han limitado mucho la fuerza pública en sus operaciones de orden público, es decir, no están a la ofensiva, están más que todo como a la defensiva. Se ha vuelto a la lógica de la contención que se practicaba en tiempos de los 70, los 80, a los 90, donde pues eso no fue nada efectivo para las fuerzas militares. Los grupos armados, el Estado Mayor Central de las FARC, está ganando tiempo, que es lo que ellos buscan con este proceso, y fuera de eso, el gobierno accede a las peticiones de el Estado Mayor Central de las FARC sin que el gobierno haga una exigencia. Es decir, no está negociando realmente, está cediendo terreno. Entonces, esto es muy peligroso y lo considero muy patético. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Bueno, proceso de paz, calificación 0, porque es un embeleco y un distractor del gobierno para tapar otros escándalos. Y esto no conduce absolutamente a nada, no se ha logrado ningún resultado. Y los grupos subversivos y narcoterroristas hábilmente se han atomizado, pequeños grupos, pequeños cuadrillas. Entonces, a cada uno hay que hacerle un proceso. Pues, esto pues no va a tener final por ningún lado, no conduce a nada, esto realmente es un esfuerzo ahí totalmente perdido. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, con mucho gusto, mi general Herrera. Muy buenas noches, mi coronel, y para todos los asistentes al evento. Pues en cierta forma, mi criterio diría que realmente es un proceso, una situación con muchas falencias, con muchas fallas, porque desde todo punto de vista se prevalecen los intereses de los grupos armados ilegales y todos aquellos grupos u organizaciones que están metidas dentro de la situación delincuencial, criminal. Realmente a la sociedad y a la institucionalidad
no nos tienen en cuenta con la debida seriedad y, como decía, prevalecen los intereses de estas organizaciones y desde luego son objeto de los acuerdos y los negocios que hicieron con el gobierno, y dentro de organización criminal, pues ellos se manejan desde ese punto de vista a su conveniencia. La sociedad realmente no prevalece en en estas negociaciones, y definitivamente nos toman más bien como tontos o como equivocados desde todo punto de vista. Entonces, para mí, realmente adolece de muchas fallas esos procesos y seguramente no van a llegar a ningún Pereira. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo lo califico con un 10, porque ese ha sido su éxito, ha sido exitoso el objetivo de oxigenar a toda la delincuencia y cubrirle sus delitos, reduciendo a las Fuerzas Armadas en personal, presupuesto, operaciones y bajarle la moral. Multiplica al 1000% la inseguridad de la nación, está arrodillado frente a sus compinches. Gracias. Gracias, mi mayor. Adelante, por favor, doctor José Ricardo Martínez. Bueno, mi coronel Carvajal, por favor, adelante. Mi coronel, ya, cortico. Gracias, buenas noches. Gracias, mi Pues doctor. ya, mi coronel, ya, un minutico. No puedo dejar de hablar cualquier cosita bien interesante. Dentro de la organización judicial y la mayoría de actividades donde la humanidad tiene que intervenir y decidir en alguna forma, no, no se aparece ausente en ningún momento los famosos, usando el idioma, acuerdos, diálogos, pactos, los hay en el derecho laboral. No hay que temerle, creo yo, un consejo humilde de un aprendiz de especialización en derecho procesal, a los acuerdos, a los eh, arreglos, a los acercamientos que se puedan presentar, no hay que temerle. Pero lo que pasa es que no todas las personas, todos los sujetos que lleguen a participar en un acuerdo deben ser cualquiera. No, el gobierno tiene que buscar, el Estado, nuestro favorecido, tiene que buscar personas idóneas, responsables, conocedoras, que se manejen muy bien el lenguaje, que no lo abusen de él, que no se dejen meter el dedo en la boca. Eso es lo que pasa. No le tengamos miedo al diálogo, sino lo que es que tenemos que ir al diálogo, pero con verdaderas personas idóneas, responsables, que sepan qué es lo que van a hacer, no que se vayan a plegar por cualquier circunstancia. Si ya el pueblo dice que tienen que entregar, entonces que lo hagan sin diálogos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a usted, mi doctor Martínez. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal, y se alista mi coronel Pachón. Gracias. De 1 a 10, las conversaciones las evalúo de 1, porque son unas conversaciones ambivalentes, unas conversaciones a la deriva, sin condiciones ni exigencias para ese grupo guerrillero. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, Y se de alista 1 Yolanda. de 1 a 10, 1, porque realmente no se ha visto ningún rendimiento, ninguna actividad en beneficio de la sociedad colombiana. Por el contrario, quienes están ganando prestigio pues son los bandidos, que después de que fue elevado el anterior convenio, fue elevado a la categoría de la
de la Constitución, y entonces pues volvieron, ahora sí, no solamente a violar el Código Penal, sino directamente la Constitución. No debieron de haberle admitido a eso. Y además de que los costos para el Estado colombiano son frecuentes, porque todo lo que conlleva el transporte, la manutención, la seguridad, todo corre por cuenta del Estado colombiano. Y finalmente ellos están ganando prestigio porque es que la comunidad está dándose cuenta de que como el Estado no fue capaz de construir ni la carretera ni la escuela, entonces bienvenida a las obras de las FARC. Entonces, lo único que estamos nosotros perdiendo es todo, y ellos se están beneficiando porque simplemente el brazo armado, cuando no se le permita a Petro hacer lo que se dé la gana, ahí salen ellos a defender a Petro. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, Yolanda. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Lo califico como uno. Uno, evalúo de la manera más baja, porque, ¿por qué? Porque este narcoterrorista Estado del mefistofélico presidente que tenemos ha permitido todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, cero resultados. Esto es un circo promovido por ellos y auspiciado por la mayoría de nosotros los colombianos. Qué tristeza, qué pueblo tan indolente, que estamos viendo efectivamente cómo llaman Estado Mayor Central. ¿Qué tal? Es que eso es un atrevimiento muy grande. El solo nombre lo dice. Estado Mayor Conjunto, podríamos decir, pero Estado Mayor Central, ¿qué es eso? Eso es una burla, eso es un chiste. Y Petro es el payaso. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Mi coronel Villamarín, hemos superado la primera pregunta. Bueno, Por favor, vamos con la segunda. ahí están todos. Ay, perdón. La segunda pregunta. ¿Han logrado el impacto deseado los terroristas del Estado Mayor Central de las FARC al inaugurar obras comunitarias? ¿Por qué? Para su respuesta, empezamos por donde terminamos. Adelante, por favor, Yolanda. De verdad es que estoy muy neófita en el asunto y no me atrevo a dar una opinión, coronel. De todas maneras, muchas gracias. Paso mi oportunidad. Listo, su merced. Entonces vamos con mi coronel Pachón. Pues en la respuesta anterior que di, pues han ganado prestigio, porque, insisto, como algunas veces el Estado no ha podido construir determinada infraestructura en beneficio de la sociedad, pues ellos han ocupado ese espacio, y lógico que las comunidades inmediatas a esas zonas pues deben sentir alguna satisfacción de que les hayan construido el puente, la escuela, le hayan arreglado la alcantarilla o le hayan pintado la escuela o algo por el estilo. En algo se ha beneficiado la comunidad que son adictos a ellos. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Mi coronel Carvajal, adelante. ¿Me copian? Sí, señor, perfectamente, adelante. Claro que sí. Han logrado el impacto. Han salido por los medios de comunicación. Han salido por todos los medios hablados y escritos, por todas las redes. Lograron el impacto. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. No, porque los recursos han salido del propio pueblo al que tienen secuestrado, imponiendo su ley del monte. Quien no cumpla, se muere. Gracias. Gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Buenas noches, mi coronel y compañeros de esta aula máxima de Fundel. Sí han logrado el impacto deseado
ya que se han beneficiado las comunidades de estas obras, puesto que el Estado ha dejado este vacío de poder en esa zona y ha abandonado el Interland, digamos, ha abandonado a la comunidad. Y este espacio vacío los han aprovechado los terroristas narcoguerrilleros comunistas de la FARC. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Adelante, por favor, mi general Herrera. Sí, desde luego, siempre han logrado causar impacto en las comunidades, porque como sabemos, estas comunidades están en las zonas donde no hace presencia el Estado o si pudiese hacer presencia, no lo hace porque las administraciones no les importa resolver esos problemas y esas necesidades de las comunidades. Entonces allí, como sabemos y lo han dicho muy bien los cabecillas de estas organizaciones que están incluso en el Congreso, que su objetivo son los territorios más alejados del país porque allí están sus intereses, entonces de igual manera van minando la conciencia ciudadana y de una u otra manera, ya sea por favorabilidad o por imposición, pues van logrando sus objetivos y como lo decían, pues se van publicitando ante la opinión pública nacional e internacional. Gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi doctor José Ricardo Martínez. Mientras que, ya, doctor José Ricardo, adelante, por favor. Mientras tanto, vamos a escuchar entonces a... Ya. Pues, sí, que me toma el pelo estos deditos. Sí, señor, pues en ese momento debemos comprender que cuando se habla de un diálogo y unos acuerdos y unas componendas para resolver algo, se supone por principio que ambos van a ganar algo o ambos van a perder algo, o el uno pierde algo y que el otro gana, pero es una más o menos equilibrado. Pero en estos diálogos, en estos procesos de paz, en estas convenciones que hacen para acabar con su versión, que son los enemigos del orden, del derecho, de la organización, de un Estado de derecho, los que van a ganar es ellos siempre. El Estado no tiene por qué estar ganando porque no pierde nada. El Estado claudica, pues entonces sí se vendría el caos. Ellos son los que siempre salen ganando, siempre absolutamente salen ganando. Entonces deben ser conscientes que no, el Estado no va a ganar, sino van a ganar es ellos. Si nombran unos ineptos y unos mediocres y unas personas que dan solamente por ganar un sueldo o figurar, y ahí está, es un circo, como dijo alguien hace unos momentos, es un circo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor José Ricardo Martínez. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Llegó a la una a ver la vaina. Bueno. ¿O hay algún para ver abierto a la una para ver? Micrófono abierto. Ya. Eduardo Patiño, adelante, por favor. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, mientras tanto, vamos a escuchar a mi sargento mayor Elías. Sí, mi coronel. No, indudablemente han logrado un impacto a nivel nacional con estas acciones, teniendo en cuenta que la Colombia profunda siempre ha sido abandonada tradicionalmente por el Estado. Entonces, todos estos grupos armados allí ejercen autoridad, resuelven conflictos, apoyan la comunidad y la comunidad de alguna forma los acepta mucho más que la esporádica presencia del Estado que va a 8 días y vuelve y los abandona. Entonces, indudablemente,
han logrado y seguirán logrando muchos impactos mientras esto continúe igual. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Ingeniero Rosita, adelante, por favor. Por supuesto que ellos están seguramente asesorados para tener muy buena imagen en las comunidades donde eh, están normalmente haciendo malas cosas. Y por lo único que podría uno decir es que siquiera una obra comunitaria que les resuelva algún problema, pero es que lo que mal nace, mal termina, y hasta nombre de algún bandido le ponen a cualquier obra. Es una típica publicidad política pagada y pagada con la plata de nosotros, los impuestos, Uy, de los que pagamos impuestos. Así es de que definitivamente, inclusive, por ejemplo, yo considero que es una publicidad política mm, indebida poner aquí nada más en nuestras pantallas EMC. Eso debería decir es cabecillas o o narcobandidos de la FARC. Vamos a tener que empezar a utilizar eh, algo de terminología que les corresponda y no la que ellos quieren. Así de que no alabemos esas obras, sí, pues que las usen como puedan los campesinos, pero algo así como por hacerles fiesta y feria por eso, de ninguna manera. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Adelante, por favor, Eduardo. buenas noches nuevamente. A ver, de acuerdo a la pregunta, bueno, yo creo que el Estado Mayor Central no ha logrado el impacto deseado de causar un, como un aprecio por parte de la opinión pública nacional al Estado Mayor. Antes, al contrario, lo que ha generado es un rechazo hacia este Estado Mayor porque quiere repetir lo mismo que hizo durante la administración Pastrana Arango de generar una esfera de influencia en el área de despeje. En este caso, ya que no hay área de despeje, está tratando de buscar un área de influencia en aquellos sitios donde realizan cierta presencia. No sé si sea con complicidad de este gobierno, pero si no es con complicidad de este gobierno, ha sido muy permisivo. Pero no ha logrado el impacto porque antes, al contrario, la opinión pública está pidiéndole al gobierno resultados y le está pidiendo que por favor el Estado Mayor de las FARC no vuelva a realizar obras comunitarias, porque esto lo que hace es generar una lucha de clases, la cual es perniciosa y perjudicial para la estabilidad del país. Gracias. Bueno, completamos la segunda pregunta, mi coronel. Vamos para la tercera. Tras supuesta división en el Estado Mayor Central, ¿ha debido el gobierno Petro suspender las conversaciones con todo el grupo o es correcto como lo hizo solamente con los de Iván Mordisco? ¿Por qué? Para su respuesta, le damos la palabra nuevamente, al contrario, a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Gracias. Pues si hay alguna división entre los cabecillas de todos esos grupos de narcobandidos, los celebro inmensamente y ojalá entre ellos mismos se den final de alguna manera. Y por supuesto que siendo coherente con lo que siempre he manifestado, pues de ninguna manera ni el gobierno que mal nos representa, como es el actual, eh, debe hacer ningún tipo de negociaciones con los delincuentes y narcotraficantes terroristas fuera de eso. Por eso mismo. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi general Herrera. Pues de todas maneras, como se mencionó anteriormente,
realmente si hubiera una, una excelente y muy bien intencionada organización de ese tipo de conversaciones y de pretensiones, pues realmente la determinación debía de ser con toda la organización, como quien dice, para presionar. Si hubiese un excelente interés de parte del gobierno, que le interese la sociedad, que le interese la institucionalidad, que le interese la administración pública, pues lógicamente la determinación tiene que ser muy firme, con decisión política y determinación administrativa. Pero realmente, pues en este caso, no vemos que haya ni el interés de parte de una parte, ni el interés de la otra, ni, como se mencionó, la conformación de un equipo de personas con un alto conocimiento y un alto interés en resolver un problema de tanta magnitud. Gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor. Vamos ahora con el doctor José Ricardo Martínez. Pues, doctor, mi coronel, a ver si me resume, me da la guita, cómo es la pregunta que estaba en este momento distraído. Sí, tras la supuesta división en el Estado Mayor Central, ¿ha debido el gobierno Petro suspender las conversaciones con todo el grupo o es correcto como lo hizo solamente con los de Iván Mordisco? ¿Y por qué? Sí, señor, muchas gracias. Sí, volvemos nuevamente al proceso en sí, a los principios generales de un proceso, de un acuerdo. Están dialogando dos personas, dos partes, y en un momento determinado, abruptamente se dividen una de las partes por una u otra circunstancia. Son firmas de distracción y son engaños y son artificios que utilizan para dilatar o para obtener algún beneficio. Eso está mal hecho, o sea, o todos o ninguno, o volver a comenzar nuevamente con los que quieran y los otros a la guerra, porque esa es la realidad. Pero siempre, Muchas gracias, mi fíjese doctor. usted que vamos, mi coronel, viendo la manera como siempre estamos en estado de indefensión, siempre la perdemos. Eso no está bien que se dividan para seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, mi doctor. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel. No, es que debería suspenderla con todo el grupo terrorista. ¿Por qué? Pues porque lo que armó fue una confusión para las fuerzas militares y no se sabe cuándo se ataca o cuándo no se ataca y a quién se ataca y a quién no se ataca. Eso es una confusión como la Torre de Babel. Es difícil así operar las fuerzas militares para un solo grupo y la frontera no se sabe hasta cuándo y dónde llega. Entonces, en conclusión, no, debería terminar con todo el grupo terrorista las conversaciones. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches nuevamente. Pues con respecto a la pregunta, yo digo que no. Es decir, se debería suspender conversaciones con todo el grupo, porque solamente dialogar con aquellos que integran a la cuadrilla de Iván Mordisco se convierte en un peligro para las fuerzas militares porque corren el riesgo de ser, por ejemplo, judicializados, que diga que si realizan algún operativo, se pesca en río revuelto y el grupo armado es capaz de decir de que X o Y cuadrilla pertenecía al grupo de Iván Mordisco. Entonces, por lo tanto, violó el acuerdo de paz. Y entonces, la fuerza pública cae en redondo, como decimos acá en Colombia, y esto puede llevar a que se vuelva más complejo el manejo del orden público por parte de la fuerza pública,
crean sofismas de distracción, crean coartadas, crean montajes para decir que X o Y cuadrilla pertenecía al grupo de Iván Mordisco, y entonces muchos miembros de la fuerza pública pueden incurrir en procesos judiciales con testigos falsos, que fue que como lo que ha ocurrido en muchos casos, y entonces es muy peligroso para las fuerzas militares y que no se debe, eso tiene que ser con todos o ninguno, pero eso así se vuelve más complicado el proceso de paz y con eso se le complica más la situación al gobierno nacional y no va a poder solucionar nada ni va a llegar a un acuerdo satisfactorio y llega el 2026 y no va a haber nada. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Sí, mi coronel. Bueno, definitivamente el reconocimiento y tratamiento individual a estos grupos de bandidos imposibilita el avance de cualquier tipo de diálogo que pudiéramos llamar serio. Pero partiendo de personajes como Camilo González y Oti Patiño, que formaron parte de estas bandas, no podemos pensar en un acuerdo de paz, sino en una componenda entre ellos mismos. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias, cedo el turno. Gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel Pachón, adelante. En varias oportunidades hemos tratado estos temas sobre las negociaciones del gobierno con los terroristas, alzados en armas, bandidos, delincuentes, terroristas, secuestradores. Ellos tuvieron la oportunidad, estas conversaciones no se hubieran haber aceptado desde un principio que inició el gobierno. Porque pues la constante va a ser esa. Como en el gobierno tal hubo dificultades, no les cumplieron por A o por B circunstancias, entonces hagámonos los pendejos, volvamos a decir de que estamos con deseos de hacer la paz, y entonces se siguen abriendo los grupos para tener entretenido al Estado colombiano y dificultar las actividades de la fuerza pública. Es que ese caso que sucedió últimamente allí en San Roque, que empezaron a decir que venían por allá desde el Catatumbo, como si fuera tan cerca un sitio al otro donde sucedieron. Eso fue un riesgo para la fuerza pública que no deben de haber aceptado. Preferible que los jueces o fiscales se hubieran trasladado al sitio donde los interceptaron inicialmente, pero no ponen a llevarlos porque tengo entendido de que no pudieron hacer los registros. Entonces imagínense ese riesgo para la fuerza pública. ¿A cambio de qué? Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, Yolanda Acevedo. Muchas gracias. Tras la supuesta división del, ¿cómo es que se llama esa cosa? Estado Bueno, Mayor. es que hasta risa, perdónenme, pero es que hasta risa, ¿sí? Claro, es que o todos en el suelo o todos en la cama. A ver, ¿cómo es eso que por un lado y por el otro no? Tienen razón, ponen al ejército, a las Fuerzas Armadas a que corran para un lado y corran para el otro y dar oportunidad para los que los judicialicen, porque entonces vino y violó el acuerdo de paz con el uno que tenía con el otro y entonces salen perdiendo. No, señor, así no son las cosas, claro, pero como estos son maquiavélicos, divide y vencerás. Entonces les parece mucho mejor hacerlo de esa manera para tener a todo el mundo contento y decir, ay, sí, sí se está llevando un acuerdo de paz. ¿Cuál acuerdo? Es que mire, solamente pensar, aquí estaba leyendo la pregunta, y que una persona hasta el seudónimo sea horrible. ¿Cómo así que Iván Mordisco? ¿Qué cosa tan horrible? ¿Ese señor tendrá al menos nombre de pila? Coronel, por favor, acláreme eso. ¿Tendrá nombre de pila ese señor? ¿O se llama así? Sí, claro, tiene Por nombre. supuesto. No, Neftalí como sería. dice la ingeniera Rosita, es que ni siquiera habría de tener en cuenta el gobierno para hacer un nuevo proceso de paz. ¿Cuántos tendremos que hacer con la FARC? Muchas gracias.
Gracias. Por favor, adelante la doctora Ethel. Muchas Sala. Buenas noches. Yo lo que digo es que las oportunidades siempre que han dado las FARC nunca han sido de paz. Ni siquiera cuando hubo un esbozo de deposición de armas, que no duró nada, después fue peor, son estrategias, solo estrategias. Lo mismo que los narcos cuando ayudan en la educación, en lo que es la cultura, son los mejores, los más amorosos, sin embargo descuartizan personas, las tiran ríos, arroyos, donde sea. Solamente saben agasajar por entrar más, por acaparar más campos y entran. El poder es muy grande, tienen ese poder. Él siempre se... Muchas gracias, mi doctora Ethel. Mi coronel, vamos con la cuarta pregunta, por favor. ¿El general Herrera ya contestó esta? ¿Cuánto yo, Alarcón? Me imagino Mendoza. Sí, señor. Mi general, pero qué Bueno, pena. gracias. Todo conduce al engaño, a un engaño como el del proceso del acuerdo de paz de Santos. Siempre surgirán más disidencias a las que Petro les abre nuevas mesas de negociación, como en el caso de la nueva Marquetalia. Terminará negociando cuadra a cuadra y las fuerzas militares, cuando no son niños, serán personas protegidas. Y Claro. tendremos un ejército maniatado, mientras que la Fiscalía y la JEP están al acecho a ver en qué momento le caen a las fuerzas militares. Gracias. Muchas gracias, mi general Herrera. Qué pena con usted. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Ya había contestado. Olvido mi general. Muchas gracias. Mi coronel Villamarín. Vamos con la próxima. Tras la supuesta división en el Estado Mayor Central, ¿ha debido el gobierno Petro iniciar diálogos con el narcoterrorista Iván Márquez de la Segunda Marquetalia? ¿Y por qué? Para su respuesta, le daremos ahora la palabra a la ingeniero Rosita. Tengo entendido que Iván Márquez tuvo un combate, o yo no sé qué fue lo que pasó, y hasta se creía que había muerto. Inclusive creo que perdió una mano y que estaba muy mal. Así es de que yo no creo que el gobierno haya pensado en hacer un diálogo con ese personaje, pero definitivamente es que no debe haber ese tipo de diálogos con narcoterroristas, por Dios. Y ojalá que haya muchas divisiones entre ellos para que finalmente no estén de acuerdo y se acaben unos con otros y no se sigan marcando como EMC, que para mí es solamente Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Sí, mi coronel. No, definitivamente no, con este señor ya no deberían de haber ningún tipo de diálogo.
Él ya tuvo la oportunidad allá en la otra farsa de La Habana y incumplió todo lo pactado allí. Entonces, en este momento está inhabilitado para cualquier tipo de diálogo. Lo que debería hacer las autoridades es estarlo buscando para ponerlo a buen recaudo. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Vamos a leer lo que nos han colocado aquí en el Facebook. Dice, con Iván Márquez no se debe negociar porque incumplió los acuerdos habaneros, reincidió. Para su respuesta, le vamos a dar la palabra a mi coronel Saldaña. Adelante, por favor. Sí, mi coronel, yo pienso que con división o sin división no puede iniciar diálogos con el narcoterrorista Iván Márquez. ¿Por qué? Ya lo expresaron los compañeros atrás, mi sargento mayor Elías y otros compañeros. Él incumplió sencillamente los acuerdos, los supuestos acuerdos de La Habana. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches nuevamente. Bueno, con respecto a la pregunta, pues yo pienso que el gobierno de Gustavo Petro no debería haber iniciado diálogos con Iván Márquez, por la sencilla razón que él violó los acuerdos de La Habana con Jesús Santrich, que después de los diálogos, después de que se llegó al proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, siguieron delinquiendo, siguieron siguieron en el delito de narcotráfico. Cuando los cogieron y la fiscalía los llevaron a la cárcel, escaparon, huyeron a Venezuela y dijeron ellos, con ese cinismo de que el gobierno había violado los acuerdos, siendo ellos los que violaron los acuerdos de La Habana, y crearon la segunda Marquetalia. Entonces yo veo que no, es decir, eso es ser permisivo con un delincuente que volvió a delinquir. Entonces, eso es mostrar no solamente laxitud, sino debilidad por parte de un Estado. Y un estadista no puede ser débil. Lo decían Thomas Hobbes y lo decía Maquiavelo. Un estadista no puede ser débil, está demostrando debilidad. Y esa debilidad puede ser aprovechada por otros grupos terroristas, porque saben que este gobierno no tiene carácter y no tiene pantalones, no tiene fortaleza. Entonces, esto es muy preocupante en materia de orden público. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. No porque es una tomadura de pelo ante el pueblo colombiano y la comunidad internacional. Gobierno pusilánime y tramposo, igual a con los que está negociando. Ya fue un caso juzgado que no fue purgado ni cumplido por Márquez. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, Yolanda Acevedo. Gracias, coronel. Es que, a ver, esto es una situación consensuada entre ellos mismos, entre el gobierno del señor Petro y los narcoterroristas. En un circo, repito, esto es un circo, que es lo que nos presentan a nosotros, y lo peor de todo es que nosotros nos reímos de las payasadas que hacen allá, y decimos, ay sí, ay, están mirando, están haciendo, están firmando. No, esto es de verdad un chiste lo que está pasando. ¿Cómo es posible que se le dé la oportunidad, dizque una segunda Marquetalia? ¿Dónde está visto eso? Ellos ya infringieron la ley, lo han demostrado y entonces ahora pasa como en los bares de los muchachos, cuando se lo cierra la policía van y le ponen otro nombre y sigue el mismo bar, ¿sí? Porque así es como se viola la ley. Entonces ahora ya no se llaman, no se llamarán segunda Marquetalia, sino quién sabe qué se van a inventar. Son los mismos narcoterroristas de la FARC que nos han venido engañando y nos han venido engañando y ahorita entonces, según entiendo, están haciendo dádivas pues a los más indigentes, pues digamos así, los menos favorecidos. Y desafortunadamente, sí, ahí tenemos que ver que hay una completa desaparición del Estado en sitios
de verdad de confluencia importante para el pueblo. Nuestro campesinado está totalmente equivocado porque pues ellos se acomodan al sol que más calienta. ¿Por qué? Por una completa ignorancia. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Por favor, adelante, mi coronel Pachón. Otra vez, nuevamente insisto, de ninguna manera el gobierno debiera haber iniciado conversaciones donde hubiera estado Iván Márquez porque él participó y firmó los acuerdos, que después con el tuerto resultaron diciendo que los habían entrampado, que ellos debían de haber pensado eso, que eso está permitido prácticamente por las legislaciones penales, de que hay que ponerle el anzuelo a ver si lo muerden. Y ellos lo mordieron, a sabiendas de que eso les podía suceder, ahí sí como se dice, lo tomaron la lancha y viajaron sin llevar los chalecos en prevención de que se podían voltear, y ahí se voltearon. Y entre más oportunidades se le den al delincuente, más se va refinando. Y no me podrán sacar a mí del convencimiento de que estos grupos es el brazo aliado de Petro para mantenerse en el poder. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias. Pues diría que realmente si tuviésemos la conformación de un proceso serio, de la conformación de un equipo de negociadores verdaderamente serio y responsable, con unos objetivos también muy claros y muy pertinentes, no se debía haber dado la oportunidad a este terrorista de iniciar también diálogos en este caso. Entre otras cosas, por cuanto realmente para mí los objetivos del gobierno, pues todos diría yo que están a favor de estas organizaciones. La mayoría de los negociadores, todos confluyen a favor de las organizaciones terroristas. Los apoyos internacionales, la mayoría diría, casi todos están a favor. Los representantes de la sociedad son los únicos engañados y los que están en menor posición. De ahí que de todas maneras, en el fondo, los que salen favorecidos son las organizaciones terroristas y necesariamente no nos llevan a ningún resultado serio. Entonces, de hecho, no se debió haber iniciado unas conversaciones con personas que ya habían tenido su oportunidad y que habían firmado el supuesto acuerdo de paz de La Habana. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Considero que al gobierno Petro le faltó seriedad con una decisión que ya había tomado otro gobierno. No debió iniciar diálogos con la segunda Marquetalia. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi doctor José Ricardo Martínez. Pues, caramba, si en un momento se habla de que en estos campos pues no es conveniente hacer pactos, porque son unos grupos o una contraparte ambigua que no se sabe si son por cuestiones políticas o económicas o patrimoniales o religiosas o lo que sea, pero tengamos en cuenta que necesariamente hay que hacer alguna clase de pactos, pero ir bien preparados a un pacto, no porque
no porque vayamos a ganar, pero sí para que no nos dejemos burlar como siempre. Si no se pudo hacer con los unos, no se hace con los otros y vuelve y se comienza. Yo considero y estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctor. Adelante, por favor, doctora Ethel. Ahí sale. No, sí, ahí está. Doctora Ethel, ¿tendrá dificultades en el micrófono? Parece que sí. Mi coronel, entonces vamos con la cuarta pregunta. Perdón, la quinta. La quinta, mi coronel. Creo que está pegando esto. Ya. De 1 a 10, ¿cómo evalúa la manera como la administración Petro ha conducido el suceso de la captura de los terroristas del Estado Mayor Central en vehículos de la Unidad Nacional de Protección con pruebas contundentes de delitos y por qué? Para su respuesta, le damos la palabra a mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Primero que todo, el ejército que hizo el procedimiento no debía haber aceptado el traslado ahí, sino por el contrario, que los jueces o el fiscal hubiera ido allá al lugar de los hechos. El manejo fue notablemente dirigido, exclusivo del Ejército Nacional. Eso ahí no tenía que intervenir Petro, así sea el presidente. Es que el riesgo de las personas es el riesgo de cada quien. Cada quien siente su miedo. Y ahí sí, como se dice, le hizo falta pantalones a los señores que dijeron esa actividad de resistirse a trasladar a 29 personas, creo que iban en los vehículos de un sitio a otro sin que hubieran hecho el registro de personas, pero como Petro, como jefe de policía, como comandante en jefe de las tropas, director de la seguridad, ha estado divulgando de que el registro de personas está prohibido por la Corte Constitucional. Y este hecho sucedió después de que eso lo dijera a los jóvenes en Ciudad Bolívar. Pues es un abrupto que si le hubiera aceptado el traslado de esos delincuentes, porque pregunto, ¿de qué manera lograron individualizar quién portaba cada quien en los elementos que llevaban consigo en los vehículos? Fue totalmente un procedimiento equivocado por mala dirección de quienes estaban allá en el lugar de los hechos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pero lo considero un 10, porque ha sido todo un éxito para las FARC, el gobierno del guerrillero presidente y la fiscalía, quienes son una asociación para delinquir bajo la impunidad y la inmunidad. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi general Herrera. Mi general Herrera. Parece que tiene. Sí, señor, escúcheme. De 1 a 10, pues lógicamente, prácticamente la menor calificación 1, porque ahí prácticamente prevaleció el interés de las personas que estaban involucradas en un hecho criminal, violatorio de la ley, y lógicamente se debió haber puesto a disposición esas personas
de la autoridad competente y que fuera ella la que, acorde a la ley y con base en las recomendaciones o instrucciones del gobierno y según conveniera, legalmente haberle resuelto. Pero la decisión fue de calificación 1. Gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, doctor José Ricardo Martínez. Doctor José Ricardo Martínez, adelante, por favor. Vamos entonces con Yolanda Acevedo. Gracias, coronel. Yo lo califico -1, pero como para no salirme del rango, entonces pongámosle 1, porque esto parece como una película donde estaba Mario Baracus. Insisto, esto es un circo, esto es un chiste, lo que nos están mostrando a todos nosotros. Como dije en la respuesta anterior, lo peor de todo es que nos reímos. ¿Cómo es posible que suceda esto en este país? Es que eso está consensuado, eso está perfectamente arreglado. Y no, algunos dicen, ay no, se echan las culpas los unos con los otros y se dan golpes de pecho. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos una voz de liderazgo que se pare y diga, esto no puede pasar, y le pongan el macho pues al dignísimo señor presidente de la República? ¿Cómo es posible que eso esté pasando en el país? Esto es muy grave, señores, esto es muy grave. Ingeniera, por favor, y a doctora Éter, no quiero pues sacarles de contexto, ¿sí? No es la intención. A mí me parece terrible, es un oprobio lo que está sucediendo. Me parece de verdad desastroso que no tengamos aún un liderazgo que se manifieste. No sé cuál será el organismo de control que podrá hacer este tipo de cosas, porque de verdad no lo sé. Pero como ciudadana de a pie, me parece terrible lo que está sucediendo. 1 les doy. Y eso como mucho para no salirme del rango, repito. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Adelante, por favor, José Ricardo Martínez, que ya están en línea. Sí, mi coronel. Pues efectivamente, este procedimiento debe calificarse con 1. Es mi concepto. Muchas gracias, mi doctor. Gracias. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Sí, mi coronel, gracias. Sí, pues yo también la califico de 1. ¿Por qué? Porque hubo una conducción chambona y maliciosa para favorecer a estos terroristas. Ahí hubo muchas conductas punibles, como el encubrimiento y el favorecimiento que están contemplados, están tipificados en el Código Penal colombiano, tanto para los escoltas como para los conductores de los vehículos. Encubrieron y favorecieron a los delincuentes. Y esto se simuló, solamente se centró en los terroristas cabecillas de estos grupos, narcoguerrilleros que le han hecho tanto daño al país. Y se dejó de un lado también a los conductores que encubrieron y favorecieron, y a los mismos escoltas. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Mi coronel, calificación 1. Es totalmente vergonzoso ver cómo se vulnera el aparato judicial para proteger bandidos, quienes salen fortalecidos y envalentonados ante la fuerza pública, aupados además por una fiscal que se dedicó a emitir órdenes de libertad fuera de horario. Igualmente la figura de flagrancia que autoriza a cualquier persona para capturar a un infractor, totalmente ignorada. Vergüenza nacional este episodio. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. La evalúo de 1.
Fue una burla a las instituciones, una burla a las leyes, una burla a los procedimientos. Gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, ingeniero Rosita. Y gracias. Definitivamente yo digo que es una vergüenza pública que los funcionarios encargados de hacer cualquier tipo de detención por flagrancia de delincuentes reconocidos, pues tengan que estar pidiendo permiso para saber cómo lo deben hacer. Sencillamente ya saben para qué están, cuál es su capacitación y reconociendo contundentes delitos, no tienen por qué estarle preguntando de ahí para arriba a ningún otro funcionario qué es lo que tienen que hacer. Ese procedimiento es lo que yo llamo una vergüenza pública completa y estoy de acuerdo contigo, Yolanda, ya que nos convocaste a las otras mujeres aquí, digo que sinceramente es una vergüenza pública como se está manejando este Estado. Muchas gracias. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches nuevamente. No, pues a mí me parece que, como decía Yolanda, no, yo la calificaría de 0, -1 o hasta -5. Pero como está de 1 a 10, lo pondría en el rango de 1, debido a que esto fue algo vergonzoso, algo muy patético para las instituciones. ¿Cómo es que van a conducir disque terroristas del Estado Mayor en vehículos de la Unidad Nacional de Protección, siendo que estaban judicializados y la Fiscalía encubriendo al Gobierno Nacional argumentando que no estaban judicializados? Y por el otro lado, también da vergüenza ver a los miembros de la cúpula del Estado Mayor de las Fuerzas Militares en una rueda de prensa al lado del ministro de Defensa diciendo sofismas de distracción, argumentando aspectos que no se entendieron técnicamente. Fue un cantinflazo lo que dijo el ministro de Defensa. Y cómo es que también la Procuraduría, como institución encargada de velar por la conducta de los funcionarios públicos, no se haya pronunciado frente al respecto y no haya puesto ya en marcha una investigación contra esto, porque es que esto fue en contra de todas las normas, de todos los conductos, en contra de toda la ética que deben tener los funcionarios públicos. Esto no tiene esto no tiene cabida dentro de la normalidad que rige las instituciones. Es decir, esto es lamentable, esto es un hecho muy lamentable y pienso que con esto, atando cabos, a mí me parece que el gobierno nacional, el poder ejecutivo, tiene complicidad con los grupos armados. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. En el Facebook tenemos una respuesta, dice Henry, es una muestra más de cómo se debilita la institucionalidad y el Estado de Derecho para favorecer a sus pares de causa narcoterrorista. Lo más lamentable, el pronunciamiento de la Fiscalía que extendió la inmunidad hasta el estado de flagrancia, perdón. Calificación 0. Finalmente le damos la palabra a la doctora Ethel. Adelante, por favor. Cedo mi lugar a quien quiera continuar. Muchas gracias. Gracias, mi doctora. Mi coronel, la próxima pregunta, si la hay. Vamos a ver. Sí. Bueno, La última. entonces la última. De 1 a 10, ¿cómo evalúa perspectivas de éxito para las conversaciones Petro-FARC
¿Y por qué? Para su respuesta, le damos la palabra a la ingeniera Rosita, que ya tiene abierto su micrófono. Bueno, muchas gracias. No estoy de acuerdo y no considero realmente perspectivas de éxito para nuevas conversaciones entre el actual narcopresidente y las FARC. A mí me luce que aquí nosotros en Fundel vamos a tener que repasar el último capítulo del Acuerdo de La Habana, porque son un montón de protocolos establecidos por las FARC para decirle a la fuerza pública qué es lo que tiene que hacer. A mí me sorprende que no toquemos ese punto, por ejemplo. En el Acuerdo de La Habana, el último capítulo, son un montón de protocolos donde la fuerza pública tiene que contarle a las FARC todo lo que van a hacer. Léanlo, por favor. Muchas gracias. Evaluación de 1 a 10, evaluación, Rosita. Evaluación de éxito para las conversaciones, ya les dije, y no estoy de acuerdo con ningún tipo de conversaciones del Por eso, pero gobernante con los delincuentes. Rosita, de 1 a 10. Cero. Gracias. Sargento Mayor Elías, por favor, adelante. No, definitivamente uno. Ahí no hay posibilidades ni la más remota de que esto tenga éxito, porque es que por tradición sabemos que los famosos diálogos de paz, las conversaciones, se han convertido en un distractor para estas guerrillas armarse, fortalecerse, enriquecerse, pero no se llega a ningún fin. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Facebook dice, para esta pregunta, dice, la Fiscalía les extendió patente de corso para hacer lo que les parezca. Adelante, por favor, con su respuesta, mi coronel Carvajal. Gracias. No hay perspectivas de éxito para las conversaciones de Petro con las FARC. Las FARC aplican un principio marxista que es la guerra prolongada. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Mi coronel Pachón, adelante. Don Eugenio, para mí. Sí, señor. Bueno, gracias. No, yo no. De 1 a 10, pues 1, porque yo no le veo voluntad a los integrantes del grupo alzado en armas que vayan a negociar. ¿Y qué pueden ayudar los negociadores si son de los mismos? Ellos son lo que están facilitando es las cosas porque lo vivieron, participaron en negociaciones, salieron favorecidos y saben cuál es el lado débil del gobierno. Entonces, eso no va para ninguna parte. Nosotros no podemos ilusionarnos de que hay interés del gobierno. Por una parte, porque esto no es a título gratuito. Y día tras día sosteniendo a vagabundos como si nosotros hubiéramos salido en un mantel de rosas con todas las fragancias para sostener a un poco de vagabundos, eso no se justifica. Espero de que la comunidad en general sienta la tristeza que día tras día se vive de este gobierno. Gracias. Gracias, mi coronel. Mi general Herrera, por favor, adelante. Mi general Herrera. Entonces vamos, mientras tanto, con Eduardo Patiño. Bueno, yo creo que de 1 a 10 es 1, porque no se ven perspectivas reales de éxito para las conversaciones entre este gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además, porque
por todo lo que se ha visto, todo parece indicar que hay como una complicidad por parte de este gobierno de darle no solamente todas las dádivas que exigen estos grupos armados, las FARC, el ELN, sino que también parece que el gobierno fuera cómplice de estos grupos para que ellos ganen tiempo y poder lograr la toma del poder. Entonces, no veo unas perspectivas reales de éxito, sino más bien una complicidad para que ellos puedan, especialmente, bueno, el ELN y las FARC, es decir, las disidencias de las FARC, puedan abonar terreno y lograr ese objetivo tan deseado que es la toma del poder. Entonces, pues yo veo que esto está muy peligroso y ojalá, pues, no solamente la fuerza pública, sino el resto de instituciones democráticas, pues entiendan esto y reaccionen de la mejor manera para neutralizar la subversión comunista. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mi general Herrera ya soluciona, ya. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, excúsenme nuevamente. No, pues de 1 a 10, las perspectivas de éxito realmente es prácticamente nula, de 1, porque como decía al comienzo, ratifico, como no hay unos objetivos claros, serios, bien intencionados, bien dirigidos por personas profesionales, con experiencia, con conocimiento, pues definitivamente de ahí se cae, como quien dice, y damos la evaluación y la calificación. Realmente la organización criminal, pues necesariamente siempre busca solventar esos intereses, más no los de la sociedad colombiana y los de la institucionalidad. Gracias. Muchas gracias, mi general. Le damos la palabra al doctor José Ricardo Martínez. Sí, señor, muchas gracias. Pues lo mismo. En este sentido, no tiene ninguna apreciación seria darle un número distinto al 1. Esto no conduce más sino a unos distracciones y engaños para el pueblo. Ya tuvimos un plebiscito donde se ganó y no le hicieron caso, pues quiere decir eso que el pueblo no está de acuerdo con diálogos y con pactos. Y pasarán muchos años y vuelven a meternos el dedo a la boca para decir que sigue con el pacto social, el pacto histórico, el pacto religioso, la de Santa Alianza, lo que quieran hacer, eso es un engaño. 1 para mí. Muchas gracias, mi doctor. Tengo aquí dos impresiones de parte de Henry y de mi coronel Betancourt en el Facebook. Dice lo siguiente: la Fiscalía les extendió patente de corte. Cualquier negociación para que tenga alguna posibilidad de éxito, el primer acuerdo es la destrucción de las economías ilegales, especialmente del narcotráfico. Calificación 1. Y mi coronel dice lo siguiente: creo que esa acción de delinquir, si la captura en fragancia fue ilegal, le correspondía a un juez de garantía y no a la Fiscalía General, quien por este hecho incurrió en abuso del poder. Calificación 0. Damos la palabra entonces a mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Totalmente amañada a voluntad de las partes, donde ambas son de la misma ralea, calaña y criminalidad contra el Estado colombiano. No tiene calificación. Gracias.
Muchas gracias, mi mayor. Mi coronel Betancur agrega que esas negociaciones de paz total es querer amarrar al perro con longaniza. Muchas gracias, mi coronel, por sus impresiones. La última respuesta la tenemos por parte de mi coronel Saldaña. Adelante, por favor. Sí, mi coronel de 1, la califico. ¿Por qué? Porque no tiene objetivos serios ni definidos. Amén de que ninguna conversación con estos grupos terroristas ha tenido éxito. Y también con los fundamentos que han dicho mis compañeros que me han antecedido en esta respuesta. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Me faltaba aquí la doctora Ete, por favor, adelante. Calificó 1 también, por las mismas razones que anteriormente dijo el coronel. Muchas gracias, mi doctora. Bueno, estamos ya sobre el tiempo. Les pido, por favor, la mayor brevedad para la segunda oportunidad que le vamos a dar a ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Gracias. Señora genial. Bueno, entonces, mi coronel Villamarín. Ya estoy aquí. Bueno, Solamente quería mencionarles que en el último segmento que logré escuchar de la transmisión de TNT 24 respecto de la posibilidad de lo que el gobierno de Maduro va a hacer con María Corina y con Edmundo González. No se imaginen, ustedes no se pueden imaginar con el estilo tan furioso que el director de la campaña Maduro decía que María Corina y Edmundo eran unos fascistas. No le pueden decir que sean unos delincuentes narcoterroristas. A ellos los califican de fascistas. Y decía, con los fascistas no se negocia, con esos delincuentes no se puede hacer ningún convenio. Se les aplica la ley, se les aplica la Constitución. El señor estaba, pero así como desesperado, viendo en qué forma podía justificar lo que puedan hacer con dos personas que evidentemente no son unos delincuentes. Y nosotros aquí previendo gracias. cuestiones con los bandidos todo el tiempo. Gracias, Rosita. Para su segunda oportunidad, mi coronel Carvajal, y dentro de la temática, adelante, por favor. Gracias, sí, es de la temática. Es que el lenguaje que empleamos influye, ¿no?, en la importancia de los temas que se tratan. Quiero referirme a la palabra Estado Mayor. La palabra, estas dos palabras, Estado Mayor, son de especiales connotaciones. Se requiere mucha preparación para ser diplomado en Estado Mayor. Prácticamente es un posgrado que se hace después de 20 años de carrera en cualesquier ejércitos del mundo. Nosotros cuando decimos Estado Mayor Central de la FARC le estamos dando mucha legitimidad. Pienso o recomiendo que siempre nos refiramos a ellos como guerrillas del autodenominado EMC. El gobierno también incurre en este error y las instituciones y la fiscalía, que el Estado Mayor Central pareciese que fuera otro ejército. Y ya pues todos sabemos que son un grupo de delincuentes armados que permanentemente le hacen mucho daño al país. Quería dejar esta reflexión en la sala. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Mi coronel Villamarín, hemos completado la totalidad de las preguntas y respuestas por el día de hoy. Vamos entonces con sus conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias y muy amables a todos, muy interesantes las participaciones y el énfasis en los temas que estamos tratando. El ejercicio de hoy, y ese es el tema de la tarea, la captura
de terroristas de las FARC en Antioquia y un análisis evaluativo por parte de ustedes del proceso de paz con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC de Iván Mordisco, la cuadrilla de bandidos que encabeza Iván Mordisco. Entonces comenzamos primero por hacer la primera parte del ejercicio, que consistió en un recuento de hechos y mencionamos más o menos en forma sucinta dónde han estado los puntos cardinales, los puntos medulares, mejor, de este proceso. Y nos dimos a la tarea de señalar 8 de los muchos que ha habido, comenzando por los shows antes de iniciar las conversaciones y la reciente actividad de la captura de unos terroristas en Antioquia, y pasando por la debilidad de carácter y la ineptitud del negociador, por las oleadas criminales, etc. Visto ese mapa como un recorderis, como una ubicación, entonces nos dirigimos a hacer la primera pregunta, y es de 1 a 10 cómo evalúa la manera como la administración Petro ha conducido las conversaciones con este grupo terrorista. Y las calificaciones todas fueron de 1, de 0, de -1, de que ni siquiera se debería estar negociando, pero no toca hablar de lo que es, nunca del deber ser, sino de lo ser. Esa es una de las condiciones básicas que le enseñan a todo estudiante de ciencia política en el primer semestre, que hay que mirar siempre el ser, ¿no? Que pues el deber ser es la perfección y va a ser imposible encontrarla. Entonces, ante estos hechos, la posición fue de que se ha manejado pésimamente y que pues no se debería hacer, y eso es lo correcto, pero en lo que hay se ha manejado pésimamente. ¿Por qué? Por todo lo que hemos analizado. Luego se hizo el análisis de por qué o cómo han logrado impactar psicológicamente los terroristas al inaugurar horas comunitarias, y entonces pues salieron a reducir los puntos de vista obvios, ¿no? Que donde en un principio la hidráulica, donde se ocupa un cuenco, una zona cóncava, inmediatamente allí el agua o el líquido fluye y lo llena. Y ese es el problema que hay con estos terroristas. El Estado no hace presencia y ellos aprovechan con dinero del narcotráfico para construir esas obras o con la minería ilegal y ganar camándulas con Ave María, ganar Ave Marías con camándula ajena, mejor. Luego pasamos a ver si, ante la supuesta división que hay en el grupo de Iván Mordisco, si el gobierno Petro ha debido suspender las conversaciones con todo el grupo o es correcto, como lo hizo solamente con los que dicen que están con Iván Mordisco, y seguir con los otros, porque la supuesta división existe, según dicen en público, porque el señor Mordisco tiene una visión diferente a la de los otros cabecillas. Pero eso no está demostrado tampoco ni probado, sino es lo que dice el señor González, lo que ellos dicen en público. Pero a todos quienes estamos en esta sala y quienes nos escuchan, siempre nos queda la duda, porque las FARC nunca han jugado honestamente ni sinceramente, sino siempre es con la trampa, el engaño, la mentira y el ardid por delante. Pasamos luego a ver si tras esa supuesta división, y viendo que el señor Iván Márquez había violado por su parte el pacto que ya ha firmado, y que, como lo han dicho los que participaron de cerca en ese esperpento que hicieron en La Habana, allí quedó consignado que la oportunidad era, como dijo Acevedo y Gómez, única y feliz. No era que el que se saliera de ese pacto, entonces a los 6 meses regresaba y decía, no, es que yo quiero otro pacto. Y eso quedó escrito así y fue lo acordado, pero ahí tenemos que este bandido Iván Márquez se fue a traquetear a Venezuela en compañía del narcorrégimen de Maduro, y sigue allá delinquiendo y protegido por la narcodictadura. Y entre tanto, aquí en Colombia, el señor Petro y sus cómplices haciendo todos los esfuerzos posibles para localizarlo y sentarlo a conversar. Las protestas fueron muy tenues de parte de la mal llamada derecha, porque como aquí no existe oposición, entonces el Congreso de la República miró para otro lado, nadie le puso contraposición y ahí se quedó. Entonces estamos ya, no es una probabilidad, es una realidad, ya están negociando, y por eso mencionamos el caso
de que el señor Patiño inauguró esas conversaciones y allá estaba sentado un coronel del ejército retirado que lo enviaron los señores de Acoria ya dizque a que represente la reserva sin haber consultado a nadie, así nomás, de buenas a primeras, de bacán, como dicen los muchachos, se fue para allá. Y fui se sentó a escuchar ahí, se aguantó una humillación total en la que el terrorista desmovilizado Patiño despotricó de la institución militar lo que quiso, y este señor que representa supuestamente eso, ni fu ni fa, más importante los viáticos. Luego pasamos a la pregunta de 1 a 10, ¿cómo evalúa la manera como la administración Petro ha conducido el suceso de la captura de los terroristas en los vehículos de la UNP? Pues sobre todo los señores oficiales de la policía nos dieron unas claridades muy concretas acerca de los protocolos que establecen la retención de estas personas y cómo se debe proceder de acuerdo con la ley, lo cual no se hizo, porque se vulneraron todos los conductos regulares, se vulneraron los principios contemplados en los códigos y porque el señor Petro y su cómplice, la fiscal general de Bolsillo, consideran que ellos son superiores a las leyes de Colombia y pueden hacer lo que les plazca. Luego cerramos el conversatorio con la pregunta de 1 a 10, ¿cómo se evalúan las perspectivas de éxito para las conversaciones de Petro con las FARC? La calificación también fue 1 o -1 o 0, hasta -5. Alguien dijo. ¿Qué nos queda de corolario, de resumen de todo esto? Pues que a juzgar por los conceptos que hemos exteriorizado aquí los asistentes de manera libre y sin presiones y con un énfasis analítico, definitivamente se están gastando recursos humanos, muchas tropas desgastadas en una actividad que no tiene ni sur ni norte. Se está gastando recursos de la seguridad nacional en proteger unas comunidades que no se les puede brindar la protección suficiente porque los bandidos tienen patente de corso y, como lo dijo Patiño, parece complicidad con el órgano ejecutivo, y se está desgastando el futuro de Colombia porque esto no va a terminar en absolutamente nada distinto a que los bandidos sigan imponiendo su ley y el narcotráfico, que es el que mueve todo este entramado, celebrando feliz de la vida como el Estado colombiano se desarticula solito y como este sujeto que eligieron 12 millones de ignorantes en política le está haciendo tanto daño al país, más que la que le han hecho sus antecesores, que eso es mucho decir. Reflexión para todos es que debemos seguir analizando, evaluando los hechos, porque para poder hacer política no solamente debemos preocuparnos de lo que pasa en el vecindario y lo que le pasa a los otros. Es que si no entendemos lo que nos está pasando a nosotros, ¿cómo vamos a hacer para constituir un partido político o hacer una participación en donde se toman las decisiones para mejorar el destino de Colombia? Entonces, como siempre, nuestra invitación es a seguir en estos espacios con mucho cerebro, muy pocas vísceras, porque es que las vísceras lo llevan a uno a tomar decisiones aceleradas y el cerebro lo lleva a buscar el camino correcto. Mañana continuaremos con otro ejercicio académico, tendremos otro análisis de temas relacionados con los problemas del mundo y es una evaluación de lo que está pasando con la campaña de las elecciones en Estados Unidos. Les pedimos entonces que mañana, pues si es posible, miren los medios internacionales y tomen ideas para que cuando hagamos las preguntas de la interacción no nos enfoquemos aquí en que Trump es bueno o es malo, en que Biden se ha ido ir, que no se ha ido ir, que la señora es o no es, no, eso no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es ver los problemas que tiene el mundo, la situación en que está el mundo y cómo necesitamos a Estados Unidos del lado nuestro y del lado correcto, y no un Estados Unidos manejado por una señora populista o por un señor que es arbitrario a morir, y entonces ni el uno ni el otro son la solución, y eso es lo que tenemos que evaluar y mirar por dónde
es que debería entrarle el agua al coco. Y también tendremos la continuidad de nuestras actividades académicas de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con la memoria histórica. A todos, Mi mil coronel, gracias por su asistencia y una feliz noche. Y mi coronel Alarcón creo que va a leer ahí un comentario final. Pero sí, mi coronel, todos los aportes y comentarios son importantes, sobre todo si se tratan de la temática del día. En este caso, mi coronel Betancourt nos ha agregado en el Facebook una impresión relacionada, apoyando lo que decía mi coronel Carvajal, en el hecho de que igualmente referirnos a las FARC, no como fuerzas revolucionarias de Colombia, sino como fuerzas revolucionarias comunistas. Muchas gracias, mi coronel. Feliz noche. bueno, mi coronel, feliz noche para todos. Yo, Gracias, Patrick,